que tiene unas tasas de interés de usura básicamente, o si no los matan. Luis y aquí Ernesto, lo que está proponiendo el gobierno Petro, que yo sé que todo lo que propone Petro pues los molesta porque es de Petro, pero asumamos que lo propone el expresidente Iván Duque. No es cierto, y tú también aquí has criticado al gobierno Petro. ¿Por qué? Asumamos que lo con la plata de nuestros ahorros. Asumamos que lo propone Iván Duque. No es leal. Asumamos que lo propone Álvaro Uribe. Y que como ya lo hizo. Y entonces lo propone Álvaro Uribe para que no lleguemos al maniqueísmo. Para impulsar. Pero es que lo que no me gusta es que no es leal diciendo eso. No es Petro. No es leal diciendo eso, porque yo he escuchado aquí a Luis Ernesto criticar al gobierno y yo no he dicho que es por otro tipo de cosas. No, crea que la gente critica desde los valores y los criterios y los intereses que tiene. De acuerdo, y entonces acá, padre, la gran pregunta es, ¿está mal que a una Junta de Acción Comunal se le dé crédito, no subsidio, no le están regalando plata, le están dando crédito para que mejore su capacidad de producción, eso con no está mal, maquinaria, pero ¿por qué con tiene que ser con nuestros ahorros? Es que no es con sus ahorros, no es con sus ahorros, Felipe, es con la plata que va a darle. No, pero a ver, entonces, no es con los ahorros de Felipe, es que ahí está la equivocación. Pues si es para ese efecto, con los ahorros de Felipe están invirtiendo en estos momentos en bolsa, en inversiones muchísimo más riesgosas que una Junta de Acción Comunal. Podrían estar invirtiendo en, yo qué sé, en inteligencia artificial. ¿Usted cómo sabe, Felipe, si su plata de ahorros no está siendo invertida en inteligencia artificial? Porque con seguridad sacarla, sí, puede sacar. porque así funciona el sistema financiero. Eso no quiere decir que sean sus ahorros que están en riesgo. Yo confío más en mi banco que en el ministro Bonilla. Bueno, pues es que no es el ministro Bonilla el que va a pagar, es el Estado colombiano. El Estado colombiano va más allá del ministro Bonilla. El Estado colombiano va más allá del ministro Bonilla, de Gustavo Petro. El Estado colombiano somos todos nosotros, los garantes que pagamos impuestos y los que van a estar detrás del respaldo a esos créditos para juntas de acción comunal, para pequeños emprendedores, para la economía popular que puede dinamizar y formalizar y generar empleos. Pues vamos a ser todos, absolutamente todos, así como lo somos hoy de inversiones en el sector financiero. Yo la verdad no le veo el problema, no le veo lo negativo. Un oyente, entiendo, y concluyo con esto, Ricardo, entiendo la preocupación del exministro Cárdenas de que esto se convierta en un programa de otorgamiento de créditos con criterio político, pero eso lo puede controlar el Congreso y lo puede moderar con la ley y establece unos criterios técnicos objetivos de a quién se le otorga crédito para impulsar. Me recuerda un oyente que el tema de los préstamos irresponsables no solamente es de los bancos públicos, me recuerda el caso, por ejemplo, de los bancos en Estados Unidos que fueron responsables de la crisis económica por las hipotecas basura. Oye, en Colombia también, ¿no? En Colombia también hay antecedentes de bancos privados manejados con todo tipo de dolo y con todo tipo de laxitud. Mire, repito, no, ni blancos ni negros, grises. Sí, Ricardo, pero mire, el fondo del problema, a mi modo de ver, bueno, ya explicó Cárdenas la cosa, y bueno, en fin, el fondo del problema no es si se crea un fondo para hacer préstamos más baratos a ciertos sectores de la economía. Ese no es el fondo del problema desde mi punto de vista. Aquí existe una teoría que yo creo que es absolutamente, pues, casi que ilógica, y es que el problema de la parálisis y de la recesión económica se resuelve con crédito barato. Eso no es cierto. O sea, es que usted dice, no, resulta que yo creo un fondo que da crédito más barato y con eso salvo la economía. No nos engañemos con eso no va a pasar nada. Pues mire, lo acaba de decir Luis Ernesto, esto existe en la agricultura y Héctor también lo mencionó, esto existe en la agricultura hace años. Bueno, ¿y cuánto no ha cojeado la agricultura colombiana? Con esos créditos incluso de fomento a pequeños productores que hoy están pagando VR, el productor mediano está pagando 18%, VR más un 12%, etcétera. El crédito, no, esa es una vieja teoría de Petro que es equivocada. ¿Sabe quién tenía esa teoría de que el crédito era la salvación de la economía? ¿Quién? Un señor que llamaban Proudhon. Esa teoría ni siquiera es nueva, es del siglo XIX, del señor Proudhon, que los economistas decían que era un gran filósofo y los filósofos decían que era un gran economista. Con eso le digo que y estamos bajo la teoría económica de Proudhon, del siglo XXI en Colombia, que se llama Petro, que dice, con el crédito salvo todo. Yo ese cuento le he oído a Petro, llevo años diciéndole que un lugar, un saber y un crédito mire, salvan la economía. Pero Aurelio, no es así. Estamos de acuerdo en que es mejor buscar... pero convengamos una cosa, son mejores los créditos que los subsidios, ¿o no?
Yo si usted le pregunta, si usted le pregunta a los agricultores y a los industriales norteamericanos, depende. Perdóneme, Ricardo, le estoy contestando. Señor. Si usted le pregunta a los agricultores y a los industriales norteamericanos, usted sabe muy bien qué le van a contestar. Que son ellos los subsidian. Claro. 90 mil millones de dólares a la agricultura, y lo de la industria es más alto. Incluso las industrias norteamericanas están subsidiadas no solo por el gobierno federal, sino por gobiernos de estaduales y por gobiernos municipales o territoriales o distritales. Mire. El subsidio, es que ¿con qué es que nos derrotan en las importaciones del TLC? No, pues con la tesorería de los subsidios. De la agricultura norteamericana y de la industria norteamericana. Esto ya está inventado. Esto ya está inventado. Depende, porque es que una cosa son esos subsidios, otra cosa es el subsidio individual que termina causando una situación. Pero es que los subsidios son individuales. No. Los subsidios son individuales, Ricardo, claro que sí. Pero que hay unos sectores, el sector industrial, el sector de los agricultores. Cuando usted habla de subsidios, como por ejemplo los que se utilizan para el asistencialismo social, son distintos. Sí, pero aquí por ejemplo se dice que la competencia en los tratados de libre comercio con la industria es mano a mano. Mentiras. El sector industrial norteamericano tiene más subsidios y más apoyo del Estado que la misma agricultura. Entonces, esto de decir que vamos a resolver el problema con crédito barato, señor Proudhon, no resucite porque nos hace más daño. 9-7, Álvaro, me están recordando desde el Banco Agrario un elemento para tener en la discusión que también estaban escuchando al exministro Cárdenas. Han añadido 5 billones adicionales a créditos para reactivación del agro. Es decir, tampoco buenísimo. Es un elemento hay que aplaudirlo. Que no es un elemento menor. 5 billones adicionales para el agro. Buenísimo. Y pues algunos argumentos del exministro Cárdenas son válidos. Pues él plantea el miedo al populismo económico, que pues es terrible. Pero algunos criterios de Petro también, no al capitalismo salvaje. En Colombia tenemos un sistema de crediticio muy complicado, donde el acceso al crédito es muy difícil. Las pequeñas empresas, los entes sin ánimo de lucro no tienen acceso al crédito, y sin crédito no hay desarrollo. Como decía Luis Ernesto, el crédito es un pilar del capitalismo. ¿Cómo puede transformar uno a un actor improductivo en uno productivo? Pues dándole posibilidades de inversión. Crédito es inversión. Entonces, el drama es que toda discusión aquí es ideológica o electoralizada. El exministro Cárdenas acusaba a Petro de que tiene intereses políticos, pues él también. El problema es que Colombia es nuevo las tesis progresistas de Petro, porque vivimos en un mundo hiperneoliberal, casi fanático. Colombia está parqueada en eso de una manera impresionante, sobre todo el establecimiento. Y los países que se inventaron el neoliberalismo, Reino Unido, Estados Unidos, hace rato están relativizándolo y cambiándolo. En este momento están en el poder gobiernos de centroizquierda en Estados Unidos y en Inglaterra, que por ejemplo defienden a los sindicatos, y eso acá es una cosa que produce temblor y parece que es el peor de los monstruos. Entonces discutir así es muy difícil. Es indudable que hay que buscar formas de mejorar acceso al crédito para que no sean solo unos pocos los que puedan generar desarrollo en Colombia. Eso le conviene a todo el mundo. Le conviene a las empresas, a los empresarios para vender más, etcétera. Y los sistemas crediticios son muy difíciles. Le doy un ejemplo. Durante la pandemia yo llamé en nombre de una entidad sin ánimo de lucro a un presidente de un banco a pedir un crédito porque en los niveles bajos no se podía nada. Me dijo, no, es que Álvaro, es que usted me está hablando de una entidad que no es sujeto de crédito. Le estaba hablando de una entidad que lleva 40 años, fundada por personajes del uribismo, que tiene unos ingresos comprobados, que ha producido unos efectos positivos para la sociedad gigantescos. Y un presidente de un banco tan tranquilo me dijo, no, es que no es sujeto a crédito. Luego lo logré convencer y le prestaron, y esa entidad pagó cumplidísimamente. Y pagó porque el Estado estaba garantizando esos créditos, o si no, los bancos no se movían. Si usted compara Colombia con otros países, el acceso al crédito aquí es mucho menor y hay que hacer algo. Es difícil. Si decimos que eso es comunismo y que eso es populismo económico, pues no vamos a avanzar. ¿Sabe cuál es la solución? Es sencillísima. La dijo alguno antes de mí. Es una reglamentación técnica que evite politiquería,
y absurdos y cree unos criterios básicos para que no se dilapide la plata, pero sí que se amplíe el acceso. Que el Congreso legisle 9-10 minutos. Tengo noticias desde Venezuela, tengo actualización informativa en segundos desde San José del Guaviare. No, rápidamente, dos comentarios. Uno, esto ya lo vivimos, ¿no? La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero se creó en 1931 y tuvo que la Caja Agraria tuvo que liquidarse en 1999 precisamente porque se convirtió en algo inviable que el crédito se distribuyera en el país con criterios políticos y electorales. Y por eso se liquidó la Caja Agraria, porque se quebró por ese manejo, y se creó el Banco Agrario para tener unos criterios más técnicos en el manejo crediticio y que el fomento se hiciera a través del subsidio de las tasas de interés, como lo mencionaba Mauricio Cárdenas. O sea, esa película ya la vimos. Entonces, vale la pena que no se repita. La otra cosa es que existe en la institucionalidad colombiana el Fondo Nacional de Garantías, que es la entidad precisamente que tiene como objeto ampliar la capacidad de créditos de sectores que no han tenido inclusión financiera, que no han tenido tradicionalmente créditos precisamente por falta de garantías, como madres, cabeza de familia, como empleados independientes, como microempresas, etcétera. Es tan sencillo como aumentar el presupuesto del Fondo Nacional de Garantías y se acaba esta discusión. 9-12 minutos, Paola, rápidamente. Sí, acá la cosa es que los que critican de todas maneras obligaron a los bancos a hacer inversiones forzosas. Recuerde usted que durante la pandemia se sacaron unos decretos que obligaban a los bancos a invertir forzosamente, pero en títulos de deuda pública, que es un poco diferente. Sin embargo, pues es un poco como medir el rasero, porque si usted critica la obligatoriedad para unas cosas, pues tiene también que mirar que usted también los obligó a invertir obligatoriamente en otras, claro. Ricardo, y esto puede terminar teniendo los efectos contrarios como se ha demostrado en otras circunstancias y en otros países, y es que básicamente cuando los ahorradores perciben que su ahorro no va a ser manejado de manera técnica y con los criterios, digamos, que debe ser manejado, terminan depositando menos ahorros o peor aún, sacando los ahorros que tienen para sacarlos a un lugar más seguro. No. Y ese es el peor escenario y mire, esto no lo está diciendo solo Mauricio Cárdenas o economistas que algunos quieren catalogar como neoliberales. José Antonio Campo también se está oponiendo a esto. Bueno, a unas inversiones forzosas que yo prefiero, igual que Felipe, unos técnicos en unos bancos tomando las decisiones de la mejor inversión de los ahorros que muchos depositamos en los bancos, a 4 o 5 funcionarios públicos que van asignando a dedo a proyectos de inversión que no sabemos cuál es su rentabilidad, cuál es su tasa la probabilidad de que realmente rindan los rendimientos que ellos están pensando. Esto es muy delicado y hay que oponerse a eso. Hablamos de inversiones forzosas, hablamos de lo que propone el gobierno del presidente Petro. Para finalizar, Luis Ernesto, muy corto. Mire, en Medellín impulsaron, y esto lo hacen varias entidades territoriales, la banca de oportunidades, que se dedica a prestarle a los informales justamente. Y le digo que tenía mejores tasas de pago y menos mora que la cartera normal en un banco cualquiera. Entonces hay que confiar en la gente es seria, la gente paga, si le dan la oportunidad de crédito va a salir adelante. Y se aleja del gota a gota, que es una espada de Damocles terrible que afecta a miles de hogares en Colombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Dos miradas opuestas sobre la inteligencia artificial, ambas dentro del mismo gobierno colombiano, quedaron en evidencia frente a 23 representantes de países de Latinoamérica en la cumbre que se adelantó en Cartagena. Por un lado, la del ministro TIC, Mauricio Liscano, quien lideró la adopción de una declaración conjunta firmada por 17 países en la que se comprometieron a impulsar la inteligencia artificial y a colaborar para que la región tenga un papel más activo en esta tecnología. Por el otro, la del presidente de la República, Gustavo Petro, que advirtió que la inteligencia
artificial puede tener consecuencias irreparables, como dejar sin empleo a millones de personas y poner en riesgo la existencia misma de la humanidad. Al panorama apocalíptico que pinta el presidente Petro alrededor de los posibles escenarios de la inteligencia artificial, se suma el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial, que advierten que hasta 87 millones de empleos en Latinoamérica podrían verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo hasta un 5% de puestos de trabajo en riesgo de ser totalmente eliminados porque terminan siendo automatizados. El escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández por acusaciones de violencia de género se agudiza tras la revelación de fotografías de su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez con moretones en su cara y un brazo. Fernández gobernó Argentina de 2019 a 2023. Fue denunciado por su expareja por golpes y amenazas que habría sufrido a manos del exmandatario. Precisamente en las últimas horas, el expresidente aseguró en declaraciones al sitio El Cohete a la Luna que el hematoma que sufrió Fabiola en uno de sus ojos fue producto de un tratamiento estético contra las arrugas y desmintió haberla golpeado, como afirmó su exmujer en una entrevista. En la misma entrevista, Fernández se dice que ella le pegaba a él durante las discusiones que admite frecuentes por el estado de salud de su esposa. Al defenderse, él la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones. Antes de esta explicación, la ex primera dama habló este sábado por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse. Fueron 2 semanas y media de Juegos Olímpicos en París 2024 y 4 medallas se trajo la delegación colombiana de 89 deportistas que fue a la capital de Francia. Fueron 3 medallas de plata y 1 de bronce, 2 en halterofilia, Jason López, Marileiby Sánchez en las pesas, también Ángel Barajas en la gimnasia artística ganó la plata y la última fue el bronce de Tatiana Rentería en la lucha libre. Solo bajamos una medalla con respecto a los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en esa ocasión fueron 5, 4 de plata, 1 de bronce. Nuestra mejor participación sigue siendo la de Londres 2012, en la que entre otros ganamos oros, esa vez con Katherine Ibargüen y con Mariana Pajón. La próxima cita olímpica será en Los Ángeles 2028, esperemos subir de esas 4 medallas de la delegación colombiana. En Blue le ponemos cara a la radio. Las disidencias de las FARC están instrumentalizando a grupos campesinos. Sobre esto habla Camilo González Pozo, jefe negociador de paz del gobierno con las disidencias de las FARC. Que existen en esos territorios cohabitaciones, vínculos entre organizaciones sociales que están allí con la presencia de grupos armados es algo que pues por supuesto tiene que establecerse y que uno puede trabajar con la hipótesis de que hay influencia y que puede haber constreñimiento y presión. Pero eso no niega el hecho de que quienes están en el terreno, quienes están frente a la fuerza pública, pues son civiles, ¿no? 9 de la mañana, 18 minutos. El Grupo Puerto de Cartagena rompió un nuevo récord mensual en su volumen de carga. En los 7 meses que han corrido en el año 2024, el grupo rompió por tercera vez el récord del mayor volumen de carga mensual movilizado en toda la historia de la organización, alcanzando los 330.084 contenedores en el mes de julio. En enero se había dado ya el primer récord con la movilización de 302.441 contenedores, superando la marca de agosto del año 2021, que había estado por debajo de los 302.000 contenedores. Luego fue en marzo con 311.439 contenedores y ahora está este registro de julio, que además de marcar un nuevo histórico, presenta un crecimiento del 6% respecto al récord de marzo. Es de recordar que con sus 2 terminales, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, el Grupo Puerto de Cartagena se ha convertido en la plataforma logística y portuaria más representativa del Gran Caribe, plataforma que ha sido clasificada por la CEPAL como el puerto con mayor movimiento de carga de América Latina y ha recibido otros reconocimientos como el puerto de mayor conectividad de la región y el principal puerto exportador de Colombia. Adicionalmente, Standard & Poor's junto con el Banco Mundial ubican al puerto en el primer lugar del continente americano en el índice de eficiencia portuaria y en el 3er puesto a nivel mundial. Para la empresa, todos estos reconocimientos son muestra de la confiabilidad que genera a las líneas navigables
navieras y a los dueños de la carga de desarrollar sus operaciones en sus terminales. Confianza entonces con las cifras históricas del Grupo Puerto de Cartagena. Nueve de la mañana, 20 minutos, techo retráctil, 46.500 espectadores y una inversión por 2.4 billones de pesos. Remodelación del Estadio El Campín, que inicia construcción el próximo mes de octubre y que debería concluir dentro de unos 5 años, es decir, en diciembre del año 2029. Todo ello gracias a una alianza público-privada, es decir, en llave entre el Distrito de Bogotá y el sector privado, para reformar 167.000 metros cuadrados, que además del estadio de fútbol incluye también nuevas estructuras como un hotel, un hospital, un auditorio, locales comerciales, oficinas y una galería gastronómica, generando así 4.500 empleos directos a lo largo de 8 etapas de construcción y con una concesión a 29.2 años. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. De las experiencias diarias que me llena de sentido es la del oracional El Man Está Vivo. Porque es una herramienta que me ayuda a generar hábitos espirituales, que me ayuda a tener un momento para mí, para interiorizar, para trascender, que me ayuda a descubrir temas que me permitan crecer. En el oracional El Man Está Vivo, hoy el tema es la buena noticia. Vivir sabiendo que hay una buena noticia. Ojalá tú tengas una experiencia espiritual, cualquiera que consideres, pero que te ayude a encontrar esos momentos de fuerza y de ánimo que te hacen seguir adelante. El oracional El Man Está Vivo es una de esas herramientas poderosas para la vida. Tú sabes. Colombia amanece bajo una delicada situación de orden público y con la idea de la paz total del presidente Gustavo Petro amenazada y bajo fuego. Mucha atención, el gobierno evalúa suspensión del cese del fuego con las disidencias del Frente Jorge Suárez Briceño de las FARC, es decir, el frente encabezado por alias Calarcá y alias Andrei Avendaño, que en teoría está en una mesa de diálogos con el gobierno y en teoría está en una suspensión de operaciones militares, pero que en la práctica estaría detrás de la instrumentalización que llevó al secuestro de al menos 60 militares. 9:23, Santiago. Son más de 1.300 detenidos en Venezuela en estas 2 semanas que han transcurrido luego de las elecciones presidenciales. Personas que en su mayoría son buscadas en sus casas. Llega la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Nacional, el DGCIM, el SEBIN, sin orden judicial, y las acusan de terrorismo, con 30 años de cárcel simplemente por ser críticos del gobierno. Sí, Ricardo, son cifras de la ONG Foro Penal, que las lleva registro detallado de todos los detenidos y de los presos políticos acá en Venezuela, y al día de hoy, lunes 12 de agosto, contabiliza 1.305 arrestos, todos en el contexto de estas protestas que se desencadenaron pues después del resultado electoral del pasado 28 de julio. Un número que podría cambiar en cualquier momento, pues la misma ONG adelanta que a diario pues está o sigue recibiendo, verificando y procesando cualquier cantidad de denuncias que le van llegando de más detenidos. Entre los detenidos destaca por supuesto la presencia de 16 personas con discapacidad, a los cuales se les estaría ignorando su condición. Igual se encontrarían privados de libertad 117 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. También hay 14 indígenas y 170 mujeres tras las rejas, a pesar de los diversos llamados de ONG en derechos humanos nacionales e internacionales. Un llamado que, por cierto, también Ricardo hizo Edmundo González Urrutia, el abanderado de la oposición, desde la clandestinidad, insistiendo que están en contra, que estas personas están en contra del resultado electoral, pero eso no es ningún delito. Escuchemos. Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito. Protestar pacíficamente no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes.
Más de 1.300 detenidos, Ricardo, se incluye una decena de políticos y líderes de la oposición que han venido siendo arrestados en distintos momentos desde el pasado 29 de julio. El último, o el más reciente, el exdiputado y exgobernador Williams Dávila, que recordemos fue detenido el pasado jueves al terminar la vigilia por los presos políticos, y aún al día de hoy no hay detalles de su paradero y mucho menos de los motivos de este arresto. Ricardo. 9:25 minutos. También me recuerdan, Santiago, que como ha sido una práctica de la dictadura hace años, están anulando pasaportes de quienes consideran críticos al régimen de Nicolás Maduro. Han capturado una cantidad importante de dirigentes políticos opositores y lo hacen de la forma más cobarde, porque ellos, los dirigentes políticos, participan de las protestas pacíficas, terminan las manifestaciones y lo que hace el SEBIN o el DGCIM, que son el brazo del terrorismo de Estado de Nicolás Maduro, los persiguen, los capturan, los secuestran, porque no los dejan ver ni siquiera de sus familias. Uno de los casos más recientes es el del exdiputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, exgobernador de Mérida, Williams Dávila, de quien no se tiene información desde hace 96 horas. Su hijo es Williams Dávila Valeri, nos atiende a esta hora. Señor Dávila, bienvenido, buenos días. Querido Ricardo, muchos abrazos a todos y buenos días. ¿Qué han sabido de su padre? ¿Qué han sabido del exdiputado Williams Dávila en estas horas? Mire, efectivamente fue secuestrado el jueves por la noche de hora de Caracas, cuando salía de una manifestación o de una vigilia, más que una manifestación, por los presos políticos. No deja de ser, ¿no?, interesante la situación, en el cual cuando ya se iba a la casa y iba a buscar su vehículo, pues fue secuestrado por agentes desconocidos, colectivos, en coches en carros sin matrículas y tal. Bueno, después de varias horas que empezamos a atar cabos y a darnos cuenta de la situación, pues empezamos a buscar y a preguntar y ver dónde podía estar. Ahí no sabíamos nada. Introdujimos quisimos introducir un recurso en la Fiscalía el sábado y no nos lo recibieron, con lo cual intentaremos hacerlo hoy también. Sin embargo, por vías no oficiales, pues hemos sabido que se encuentra en el helicoide. Sin embargo, pues los familiares no hemos podido verlo, los familiares que están en Caracas no han podido acceder a él. Pero bueno, de alguna forma tenemos información extraoficial de que está ahí. Imagínese. Recordemos que el helicoide, bueno, no sé si hace falta comentar lo que es el helicoide, no, pues pero el centro de torturas del SEBIN. Efectivamente. No, ¿cuántos años tiene su padre? Mi padre tiene 73 años, es abuelo, tiene 4 nietos, grandes ya, todos, con lo cual ya te imaginarás. Sí, una persona muy ágil, ¿no? Y ha sido un activista por muchos años, y por supuesto un opositor simbólico también al régimen chavista en general. Sin embargo, su oposición siempre ha sido con la palabra, ¿no? Y público. Y bueno, parece que eso molesta mucho. Mire, ¿qué responsabilidades tiene su padre, don Williams Dávila, en la campaña de Edmundo González y con María Corina Machado? ¿Por qué? Es decir, entendemos por qué lo detienen, porque al final lo que en Venezuela hay no es democracia, por supuesto, pero intentando entender el motivo de esta detención, de este secuestro, como usted lo llama, la pregunta es, ¿cuál es el papel de don Williams Dávila en lo que está pasando hoy en la oposición venezolana? Sí, bueno, yo creo que por un lado es consecuencia también de las últimas 2 semanas, como mencionaban antes, han habido más de 1.300 detenciones, secuestros, tal, ¿no? Y hay una arremetida importante en ese sentido. Yo creo que a nivel también de entender el por qué, mi padre no ha tenido un rol específico, ¿no?, en la campaña, o sea, no tiene una responsabilidad específica, ha sido un político dentro de toda importante, sobre todo en el estado Mérida, donde tiene lo quieren muchísimo en ese estado. Fue gobernador 2 veces y forma parte de uno de los partidos, de la dirección de uno de los partidos que está, digamos, en la coalición del candidato Urrutia, que es Acción Democrática. Por lo tanto, no ha tenido un rol específico dentro de la campaña.
Bueno, ahora, muchas veces estas cosas que ocurren y además en Europa, que me encuentro ahora aquí en Madrid, a veces me preguntan y yo les digo, mira, es que a veces esto es tan surrealista que cuesta explicar, ¿no? Entender que es que no tienen que haber razones, que sencillamente es porque, bueno, estaba en listas de amenazas y en un momento dado pues se dio la situación en la cual lo secuestraron, ¿no? Y no hay que buscar muchas más razones, sencillamente es bueno, lo que es, ¿no? Sí, don Williams, en ese contexto, en el ICOI de su padre, ¿qué garantías puede tener? ¿Y qué puede pasar con él teniendo en cuenta que a todos los detenidos o la mayoría de ellos los están procesando por terrorismo, lo cual da hasta 30 años de prisión? En ese contexto, ¿cuál es la petición de la familia? Sí, a ver, en un primer lugar, yo creo que ya tenemos que recibir información oficial, pues, de dónde está y por qué está allí, o sea, cuáles son los cargos, que tenga acceso a un abogado privado, porque los abogados tampoco están siendo atendidos, ¿no? Ahorita estamos tratando de tener acceso a través de activistas de derechos humanos que tienen están ahí, tienen contactos internos, están tratando de pasar unas medicinas también, porque él tiene una condición en la cual, además debido a su edad, pues tiene que tomar las típicas medicinas cada día, y tiene una operación que se le hizo hace unos meses donde se le implantó un stent, y eso implica que tiene que tomar unos anticoagulantes, ¿no? Entonces estamos pidiendo ciertas garantías de poder pasar esas medicinas. En ese proceso, pues, estamos ahora. Ahora, sin embargo, efectivamente se tiene que iniciar un proceso en el cual podamos saber el por qué, cuáles son los cargos, de qué va todo esto, y eso no lo sabemos. No, la verdad no te sabría decir qué esperar de ahora en adelante. Le pregunto desde Caracas, ¿él tenía algún procedimiento abierto? ¿Era investigado por algo? ¿Sabían si algún tribunal lo estaba solicitando por algún tema? No tenía nada de eso, más allá de amenazas, ¿no? Porque incluso hace unos años hicieron unas pintadas en nuestra casa en Mérida, donde lo amenazaban, decían vamos por ti, y eso llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera una protección, ¿no? Contra él para que tuviera claro que tenía ahí una protección, pues bueno, pero no tenían, más allá de amenazas y todo, no tenían absolutamente nada en el sistema abierto. Ninguna investigación, ningún proceso, simplemente por ser opositor, por estar acompañando la candidatura de Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado. Así funcionan las cosas en Venezuela hoy, en donde no hay garantías, están suspendidas muchas garantías constitucionales y el mundo mira para otro lado. Bueno, parte del mundo, entre ellos el gobierno de Colombia. Don Williams Dávila Valeri, hijo de don Williams Dávila, exdiputado detenido en Venezuela, gracias por estar con nosotros y esperamos que pronto tengan información cierta sobre su padre. Muchísimas gracias a todos. 9:33 minutos, María Consuelo, pasa el tiempo, ya pasaron más de 8 días. Ay, Dios mío, y el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil y el gobierno de México siguen todavía intentando gestiones para una eventual negociación que no pareciera ni siquiera cercana en el horizonte entre el gobierno de Maduro y la oposición. Es que supuestamente el plazo era el viernes pasado, Ricardo, para tener algún tipo de respuesta o de reacción por parte de Nicolás Maduro. Y pues lo que vemos es que lo que arrecia es la violación de derechos humanos, estos secuestros a personas y que se conducen al helicoide, que todos sabemos que es un gran centro de tortura internacional. O sea, aquí el silencio, bueno, por lo menos estos 3 gobiernos fueron claros la semana pasada en pedir respeto a los derechos humanos y mucho más fuertes en ese llamado, pero sí sería muy importante entender qué ha pasado, qué posibilidades hay, qué luz hay al final del túnel para que los venezolanos no sigan sufriendo estos atropellos y estas violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente, María Consuelo, yo creo que no hay, Luis Ernesto, no hay muchas esperanzas con el paso de las horas, pero la gran pregunta es de qué le sirve a Colombia
Entonces ahora romper esos canales, digamos, echar por la borda esa estrategia de negociación que armó con México y con Brasil y pasar del lado de quienes abiertamente y con razón también señalan que en Venezuela hay una dictadura, que se violan los derechos humanos y que básicamente rompe los puentes. Ya Colombia pasó por ahí, vimos en qué terminó el cerco diplomático, las relaciones rotas terminaron en que se deterioró la seguridad en la frontera, que se dañó el comercio y que al final ahí sigue las horas que pasaban supuestamente, que anunciaron que iba a caerse el régimen en pocas horas, así lo anunció Duque con su concierto en la frontera, pues no fue tal. Y yo creo que pues Colombia ya pasó por ahí y lo que tiene que hacer es manejar con diplomacia, con inteligencia, que muchas veces la gente no lo entiende porque le gustaría los mensajes altisonantes, pero con mucha prudencia manejar esas relaciones con una dictadura que por lo visto ahí va a seguir. No, yo la diplomacia sí la entiendo. Que pasan las horas lo veo muy grave. La diplomacia sí la entiendo. Lo que me gustaría es saber qué ha pasado. ¿Y hasta cuándo vamos a sostener la idea de una negociación ¿qué ha pasado? Que no parece hoy posible? Si tenemos alguna luz. Mire, Nicolás Maduro dijo, ¿cuál negociación de qué? Y María Corina Machado dijo, ¿cuál repetición de elecciones de qué? Entonces no se ve en el horizonte ningún tipo de posible negociación y al final el tiempo pasa y al final Maduro sigue en el poder. Hay una advertencia de que el Tribunal Supremo de Justicia en cualquier momento convalidaría los resultados que entregó el Consejo Electoral y ahí vendría un escenario de agravamiento de las condiciones humanitarias en Venezuela, porque en vista de ello, quien no acate ese fallo sería sujeto de eventuales investigaciones y eventuales capturas. Y como no hay Twitter, no hay X, y cada vez hay más limitación de comunicaciones en Venezuela, no se conocería tan en detalle y tan en tiempo real los abusos de la dictadura. 9:37, venimos con la actualización de los deportes y las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una gran protesta mundial por la verdad, ese es el nombre que la oposición reunida alrededor de la plataforma unitaria le ha colocado a esta convocatoria de calle a protestar el próximo sábado 17 de agosto, no solamente acá en Venezuela, sino en todo el mundo. En un mensaje colgado en sus redes sociales y que es la única manera en que se comunica ahora María Corina Machado, pues explicaba ella que todo asistente a la movilización debe imprimir y llevar el acta de votación de su mesa electoral como prueba, dice ella, de la victoria de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Eso lo pueden hacer a través de la página web que la oposición dispuso y donde hace unas casi 2 semanas están publicadas las actas de votación, el 83% de las actas de votación, y que darían la victoria al opositor. Aún no hay detalles del lugar donde sería acá en Caracas y si será concentración o movilización, pero sí las razones para salir. Preocupación en el país económico por 2 proyectos que se cocinan en Palacio y en los que parece obstinado el presidente Gustavo Petro. De un lado, una segunda reforma tributaria y de otro, la ley de inversiones forzosas para el sector bancario. Luego de la tributaria del año 2022, que fue la más grande de la historia, que recogió cerca de 22 billones de pesos. 9:38, con TCC llega la información deportiva a Mañanas Blue. Finalizaron los Olímpicos con muchas dudas, pero también algunas sorpresas para el deporte colombiano. Johnson, con el balance de nuestro país en estos Juegos desde París. Hola, Johnson. Juan Camilo, buenos días. La delegación colombiana se lleva 3 medallas de plata y 1 de bronce, además de 14 diplomas olímpicos. El levantamiento de pesas con 2 medallas de plata obtenidas por Jason López y Marilei Sánchez fue el deporte que más aportó. La gimnasia consiguió una medalla de plata histórica con Ángel Barajas y el duro y persistente trabajo de su entrenador Jairo Ruiz. Y no menos importante fue el bronce de la luchadora de 76 kilogramos Tatiana Rentería, que deja a Colombia en la sumatoria total con 38 medallas en el historial de los Juegos Olímpicos, repartidas de la siguiente manera: 5 preseas doradas, 16 de plata y 17 de bronce. Las pesas le han entregado al país 11 medallas. Colombia no supera lo de Tokio, que con 79 deportistas obtuvo 4 medallas de plata y 1 de bronce. La delegación colombiana terminó en el puesto 66 de la medallería. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Johnson Rojas, Blue Radio. Gracias, Johnson. El líder del medallero fue Estados Unidos, que superó a China y ganó los Juegos por 4ª edición consecutiva. El balance general de las justas de París 2024 lo trae Marcela Monsalve. Hola, Marce.
Hola Juan Camilo, muy buenos días para todos. Se bajó el telón de los Juegos Olímpicos 2024 tras 16 días de muchísimas emociones, gran clausura en el Estadio de Francia y hasta el último día se definió todo. Estados Unidos fue el gran ganador superando a China. Ambos países terminaron con 40 medallas de oro, pero todo se definió en esa última jornada por el número de medallas de plata. Los norteamericanos ganaron 44 sobre 27 de los asiáticos. El podio lo cerró Japón con 20 medallas de oro, 12 de plata y 13 de bronce. El mejor sudamericano fue Brasil con 3 oros, 7 platas y 10 bronces. Y de los récords que quedaron y momentos inolvidables tenemos que hablar de la natación, donde se consiguieron 13 récords y la más destacada actuación fue la del francés Léon Marchand, quien volvió a hacer historia al ganar su 4ª medalla de oro y además al registrar un tiempo de 1:54 en los 200 metros combinados individual, superando la marca que tenía Michael Phelps en Beijing 2008. Simone Biles, otra de las estrellas, cerró su participación en la gimnasia en París con 3 oros y 1 plata. Y Novak Djokovic, que a la 5ª fue la vencida, con 37 años, ganó por fin un oro olímpico y se suma a sus 24 títulos de Grand Slam. Muchas estrellas, muchos récords y muchos momentos inolvidables nos dejó esta edición de los Juegos que se cerraron en París y que se volverán a vivir en 4 años en Los Ángeles 2028. Marcela Monsalve, Blue Radio. Gracias, Marce. En el fútbol profesional colombiano, Once Caldas le ganó 2-1 al campeón Bucaramanga con gol de Michael Barrios y un autogol de Aldair Quintana. El descuento leopardo fue de Kevin Cuesta. El blanco es líder de la liga con 13 unidades de la mano de Hernán Darío El Arriero Herrera. Creo que el primer tiempo nos complicó mucho, no nos dejó, nos tapó todo, pero yo creo que en el segundo se habló con los muchachos en el camerino, yo creo que ellos entendieron a dónde estábamos, la hinchada que teníamos, la afición que tenemos y yo creo que ellos mostraron casta, es más de ellos. Nacional también ganó, lo hizo frente a Patriotas por un marcador de 3-1 con doblete de Dairon Asprilla y un gol de Alfredo Morelos. El único gol de los boyacenses fue de Johan Perea. El verde volvió a ganar tras 2 derrotas y un empate y se puso segundo de la liga. Habló Pablo Repeto, el uruguayo que dirige a Nacional. Teníamos que ganar porque veníamos de un empate y 2 derrotas, ¿no? Y sobre todo 2 partidos locales que habíamos sumado un punto. Teníamos que ganar en confianza. Creo que me gustaron los primeros 20 minutos del equipo. Es importante que el equipo siguió intentando, jugando. Hay un margen para seguir mejorando. Y el Tolima goleó por 5-1 a la Equidad, consiguiendo su segunda victoria del campeonato. Los goles fueron de Juan Pablo Nieto, que hizo doblete, Junior Hernández, Gustavo Ramírez y Kevin Pérez. Por los aseguradores marcó John Palacios. David González, técnico vinotinto, elogió a su grupo. El hecho de que los jugadores en la cancha lleven a cabo un plan de juego y se atrevan a hacerlo, ¿sí? que tengan esa personalidad, que sometan al rival de la manera que lo hacen, es el resultado el que hace que este tipo de cosas se puedan apreciar. Y en Liga Femenina, Cali ganó la final de ida frente a Santa Fe por 2-1. Habló el técnico azucarero John Albert Ortiz. Lo que habíamos planteado y tal cual salió en parte, ¿no? Santa Fe es un equipo que juega bien, que te propone, es un equipo que no se esconde. Gloria a Dios que nos da esta victoria. Partido difícil, creo que por ahí nos faltó conceptualizar un poco más por las bandas porque puede hacer un poco más de daño por ahí, pero bueno, se gana el partido que es lo importante. Pausa y volvemos para hablar de los colombianos que marcaron este fin de semana en Europa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Shot a lovely layoff to his left. Diaz in the box. Taking on the defender. Es uno de los goles de Luis Díaz en su regreso con el Liverpool tras la Copa América. El Guajiro marcó doblete en la victoria 4-1 sobre Sevilla en juego amistoso de pretemporada. El equipo del colombiano debuta en la Premier este sábado frente al Ipswich Town en condición de visitante. Además, Luis Díaz hoy es noticia en España, pues es uno de los nombres que nuevamente sondea al FC Barcelona para cubrir la posición de extremo. Nico Williams, quien era el más cercano a firmar, se quedará por una temporada más con el Athletic Club de Bilbao. Los otros dos nombres que suenan en Cataluña son Kingsley Coman, el francés del Bayern de Múnich, y Rafael Leao, el portugués del Milan de Italia. En Italia, otro delantero de nuestro país celebró.
Adams once again in the attack, flips in the cross, should be number 2, and Zapata strokes the ball beyond Mikai. Fue Juan Zapata, el Toro, para la victoria del Torino 2-1 sobre Cosenza en la ronda de 64 de la Copa de Italia. El Torino inicia su temporada el sábado en la Serie A visitando al Milan, y en la segunda división inglesa también marcó un colombiano, Fóscar Estupiñán. El sábado el ex Once Caldas marcó en su debut del Championship con el Hull City. Y hablamos de ciclismo para cerrar, porque el equipo Astana presentó su alineación para la Vuelta a España, que empieza este sábado. Harold Tejada encabeza la lista, donde también está el boyacense Santiago Umba. 9:45 los deportes. Es mañana. Antes de que se me vaya don Juan Camilo, les tengo respuestas al balance. Sí, el balance de la encuesta que hicimos sobre cómo consideran nuestros amigos de redes sociales. Imagino que gané yo ahí en el medio, ni muy ni ganó, tan. No ganó. La pregunta, equilibrado. La pregunta muy fácil: ¿cómo califica la actuación de los deportistas colombianos en París 2024? Esta es la encuesta en YouTube. Hasta esta hora tenemos 5.455 votos, okay. Es una muestra importante. Califica como buena la actuación de los deportistas colombianos el 45%. Está bien. La considera regular el 35%. Okay. Y la considera mala el 20%. Está bien. Está bien. Yo estoy de acuerdo con el primero. Ustedes saben que yo estoy en el 45%. En el 35%. Yo no voté 35%. Yo no creo, no creo que sea buena, yo creo que es aceptable. Porque es que buena la de Londres. No es buena. La de Río. Esta es la cuarta mejor participación en la historia después de Londres, Río y Tokio. Nos conformamos con poco, ¿no? Pero es que entonces usted está en el regular. Sí, claro. Sí, yo me quedo en el medio también. ¿Está en el regular? Con Alberto, claro. La gente sensata está ahí. No. Por favor. No, pero mire. O sea, va a celebrar usted que bajamos de medalla. Usted se está contradiciendo. No. Claro, porque entonces dice, no, tenemos que destacar a los deportistas colombianos. Y hay que apoyarlos y aplaudirlos. Y entonces le parece que fue mediocre la actuación. No dije eso. No permito que los destruyan. Regulares mediocre. No permito que los destruyan a los deportistas colombianos, como lo han hecho bastantes barrigones desde el sillón. Eso no lo permito. Pero ¿qué opina usted? No fue extraordinario. Buena no fue. El señor viene el señor viene y dice que felicitemos a los deportistas colombian, pero le parece mediocre la actuación. No dije que lo felicitemos. Yo no entiendo. ¿Se da cuenta esta discusión aquí? No. Yo no. 9:47. Venimos porque hay noticias en segundos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una nueva evidencia de un nuevo material que salió a la luz sobre la muerte del estilista Mauricio Leal, cuyo cuerpo con el de su madre fueron encontrados sin vida el 21 de noviembre del 2021 en su casa en La Calera, en medio de lo que significó todo un hecho doloroso, un escándalo. Además, es un video, lo que se ha conocido en las últimas horas, revelado por Noticias Caracol, que habría sido grabado por el mismo estilista en su teléfono celular momentos antes de fallecer, en el que se ve acostado en su cama, cubierto con una cobija blanca, y en el que se le escucha decir que él se habría enterrado cuchillos. Este fragmento dura 21 segundos. Se observa a Mauricio Leal acostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronuncia la frase: "Ya no puedo más. Nadie sabe lo de nadie". Camilo González Pozo, jefe negociador de paz del gobierno con las disidencias de las FARC, habló del secuestro de militares en San José del Guaviare por parte de campesinos. ¿Qué información tiene? Eso fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Pues la información que tenemos está por Naciones Unidas, la OEA, el alcalde, la Defensoría del Pueblo, hasta ayer, ¿no? Que hablaban de que este grupo de campesinos, de 94 juntas de acción comunal de varias veredas, no solamente de las de San José del Guaviare, sino que también tienen que ver algunas de la zona hacia Puerto Rico, Vistahermosa, La Macarena, están allí reclamando que la fuerza pública se desplace, tome distancia de ese lugar, pero que esa situación venía evolucionando y posiblemente en el día de hoy van a darle salida a la situación. Eso esperamos, ¿no? Estamos precisamente muy pendientes de
las gestiones que están haciendo estos organismos nacionales y también, por supuesto, las entidades de gobierno. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Los seres humanos estamos en el tiempo, siempre en un proceso dinámico. Somos un acto inacabado. Nos vamos construyendo poco a poco. Somos un proyecto. Por eso necesitamos ser conscientes de ese movimiento y ser intencionales. Es decir, darle un sentido, una dirección, un significado a todo ese proceso progresivo. Eso se hace a través de establecer metas claras, concretas, evaluables y emocionantes. Metas que nos garanticen que estamos yendo hacia un destino, que estamos realizando lo que soñamos y queremos. Además de animarte, además de decirte que eres una persona valiosa, quisiera preguntarte cuáles son tus metas en la vida, cuáles son las metas de este día, de esta semana, de este mes, de este año. ¿Cuáles son? Trabaja en ellas. Tú sabes. El cese al fuego con la disidencia de las FARC está tambaleando. Los hombres y mujeres bajo el mando de alias Calarcá y Andrei acaban de darle el primer golpe a la mesa de negociación con el secuestro de por lo menos 100 militares. Los soldados que pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega están secuestrados desde el viernes y estaban haciendo control territorial por las amenazas y por las extorsiones realizadas por Alexis Guerra, alias Cacharino, un integrante del bloque Jorge Briceño que con panfletos está citando a los comerciantes del sur del departamento del Meta y en San José del Guaviare para obligarlos a cerrar sus negocios, como pasó entre el 22 y el 26 de julio de este año. Y como es costumbre, usaron a la propia comunidad para... 9:52 minutos. Felipe, se está quedando solo Camilo González, jefe negociador del gobierno, con las disidencias. El gobierno está cerrando filas en torno al ministro de Defensa, Iván Velázquez, en torno al secuestro de los soldados en San José del Guaviare. Se está quedando solo, no, se quedó solo, porque los dos ministros que deben pronunciarse sobre el tema ya lo hicieron calificando el hecho de secuestro. Estamos hablando del ministro de Defensa y del ministro del Interior. Sí, ya sin ambajes. El ministro Cristo también dice es un secuestro y esto pone en riesgo el cese del fuego bilateral. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. A pesar de las declaraciones que escuchábamos hace pocos minutos del negociador Camilo González Pozo, desde el alto gobierno hay otro pronunciamiento en una línea distinta a la de Pozo y cercana a la del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Esta vez del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien a través de su cuenta de X calificó los hechos en San José del Guaviare como un secuestro y dijo que se debe evaluar el cese al fuego. En el trino dice, abro comillas, el secuestro de los soldados en San José del Guaviare es una violación al cese bilateral del fuego por parte del bloque Jorge Suárez Briceño. Si no se liberan y se frena la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Meta, Caquetá y Guaviare, hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región, cierro comillas. El ministro señala que sí es un secuestro y que además se puede considerar una violación al cese al fuego. El llamado es entonces a adelantar acciones para que estos uniformados sean liberados y si no ocurre, revisar lo pactado con esta estructura. Recordemos que hasta el momento 40 militares fueron liberados, mientras otros 66 continúan retenidos y cumplen a más de 48 horas. 9:53, se pronuncia también la Procuraduría frente al secuestro de estos 66 militares en el Guaviare. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Para el órgano de control, esta acción viola los derechos humanos de los militares, quienes completan más de 48 horas privados de su libertad. Hace algunas horas fueron liberados 40 de estos retenidos, sin embargo 60 continúan retenidos y aún no se conoce algún pronunciamiento oficial frente a su liberación por parte de las personas que los tienen en su poder. La Procuraduría hizo un llamado al gobierno nacional a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en este territorio. Con esto busca que se permita la prevención de incidentes, se garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al derecho internacional humanitario. Además, expresó su preocupación por el uso de las vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona del país y hace un llamado para que se respete la vida e integridad de estas personas y no se pierda de vista el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar
denunciar y requerir la atención de las instituciones del gobierno nacional. La Procuraduría afirmó que continuará haciendo vigilancia a la situación de orden público que afecta a esta zona del país. 9:55, hablando de las disidencias, como Pedro por su casa, llegan a hacer retenes en discotecas en Tacuelló, en Cauca, Hugo Mario. Ricardo, hombres armados con fusiles vistiendo uniformes camuflados llegaron hace algunas horas hasta la cabecera del corregimiento de Tacuelló, municipio de Toribío, Cauca. Allí ingresaron a una discoteca, ordenaron que se apagara la música y que se encendieran las luces y también exigieron documentos e hicieron requisas a los clientes como si fueran una autoridad. En este video grabado por uno de los clientes del establecimiento que estamos viendo en nuestro canal de YouTube, se ve a varios jóvenes relativamente tranquilos, en medio de ellos a los integrantes de las disidencias de las FARC, el Frente de Alberto Ramos, y en el video se escucha al animador de la discoteca Bacos pidiendo a los presentes mantener la calma. Las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, minutos antes hicieron patrullajes por las calles de Tacuelló, dando una muestra del control territorial que mantienen en esta zona del Cauca, en la misma zona en donde adelantan permanentemente retenes ilegales y registran vehículos y motocicletas. Ricardo. En Barranquilla y el Atlántico, más de 13 banderas del Clan del Golfo esta madrugada, intentando mostrar control territorial. Vanessa. Ricardo, no solo en Barranquilla aparecieron colgadas esta mañana 4 banderas alusivas al Clan del Golfo, sino también en diferentes municipios del Atlántico, especialmente en vías terciarias. Una de estas fue desplegada en inmediaciones del Arroyo del Platanal, cerca a la alcaldía de Soledad, donde los transeúntes fotografiaron el aviso y lo reportaron a las autoridades. También en este municipio, en la central de Abastos, fue colgada una de estas banderas y en los barrios Ciudad Paraíso y Villasol. Entre tanto, para los municipios de Galapa, Sabana Larga, Baranoa y Ponedera y también Tubará se presentaron también la aparición de más banderas, y es por esto que hasta ahora hay despliegue operativo en diferentes sectores para seguir tras la búsqueda de otros elementos de este tipo que estarían teniendo en grande las letras del Ejército Gaitanista de Colombia. Esto es lo que señala al respecto el coronel John Jairo Urrea, quien es el comandante de la Policía del Atlántico. Al margen de la ley quieren buscar como territorio para tener sus rentas criminales, pero dentro de esto tenemos ya una línea investigativa muy importante para dar los resultados como se vienen dando en nuestra metropolitana, y todo esto en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Lo que están indicando desde la Policía Metropolitana de Barranquilla es que al parecer se trataría de un plan para generar pánico entre la ciudadanía, a la vez que están buscando marcar su presencia en el territorio a partir de lo que habría sido una alianza con el grupo de los Pepes liderado por Digno Palomino. Ricardo. Mira, hay combates entre el Clan del Golfo y el Ejército en Ciénaga, Magdalena. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Pues sí señor, en las últimas horas tropas del ejército capturaron a 3 integrantes del Clan del Golfo exactamente en la vereda Uranio 3 del municipio de Ciénaga en el departamento de Magdalena. Como resultado de este combate, 2 de los capturados resultaron gravemente heridos, por lo que recibieron primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y fueron trasladados de inmediato a un centro médico. El ejército, hay que decir, realizó la evacuación aérea de los heridos con apoyo de la Fuerza Aérea. En la operación también incautaron un fusil, una subametralladora calibre 9 milímetros, 5 proveedores calibre 5.56, munición también del mismo calibre, una granada de fabricación artesanal, un chaleco multipropósito, un radio de comunicaciones, 3 celulares e incluso también una camioneta blindada. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes serán los encargados de continuar con el proceso de judicialización correspondiente de estos 3 capturados, repetimos, del Clan del Golfo luego de combates entre ellos y el ejército. Hay decisión de la Procuraduría sobre 2 agentes de la Unidad Nacional de Protección. Sergio. Hola Ricardo, sí, mire, la Procuraduría formuló cargos en contra de 2 agentes de la Unidad Nacional de Protección. Se trata de Álvaro Hernández y Yesid Sánchez por violar a los protocolos de seguridad al utilizar un vehículo oficial para fines personales y transportar a personas que por supuesto no estaban autorizadas. Estos 2 agentes asignados como escoltas utilizaron un vehículo de la UNP para realizar tareas ajenas al esquema de protección de la persona que era beneficiaria, lo que según la Procuraduría contraviene las normas que rigen el uso de medidas de prevención y protección. La investigación de la Procuraduría revela que Álvaro Hernández utilizó este carro para hacer diligencias personales y transportar a varias personas, mientras que en el caso de Yesid Sánchez, quien fue el que entregó el vehículo a Hernández para que realizara dichas tareas, incumpliendo así las reglas que prohíben destinar estos vehículos para fines ajenos al esquema de protección. En este caso, pues el Ministerio Público considera que estos actos constituyeron una falta grave y por esa razón llamó a juicio disciplinario a estos 2 agentes de la UNP, Ricardo.
959 Famisanar y Sanitas, 2 EPS intervenidas por el gobierno, han acordado el pago de más de 700.000 millones de pesos a 60 clínicas, hospitales y distribuidores de medicinas en Bogotá y Cundinamarca. Jessica Gutiérrez. Esta conciliación se realizó la semana pasada y tiene como objetivo la recuperación de recursos adecuados, pues el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, destacó que estos pagos no solo alivian la situación financiera de los prestadores, sino que también permiten mejorar los servicios para los usuarios. Entre los acuerdos destacados está que Sanitas saldó una deuda por 648.071 millones de pesos con Droguerías Cruz Verde, un pago pendiente antes de la intervención. Además, 15 hospitales de Cundinamarca junto con uno de Bogotá y la subred integrada de Servicios de Salud Occidente también recibieron importantes recursos, pues el mayor acuerdo fue para el Hospital La Samaritana con 7.461 millones de pesos, pues esta jornada de conciliación también incluyó IPS privadas como las clínicas del Occidente, La Chayo, Centenario, La Colina y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández por acusaciones de violencia de género se agudiza tras la revelación de fotografías de su expareja